Bueno, yo empiezo por darles un saludo muy especial a todos ustedes, jóvenes, por estar esta mañana aquí. Mis agradecimientos al profesor Albert también, por supuesto, por preocuparse porque yo esté aquí, pues haber hecho las gestiones suficientes. A las directivas de la universidad también mis agradecimientos, a quienes nos están escuchando en el resto del país, mis saludos. Agradecer doblemente, digo yo, cuando me invitan a las universidades, porque como se mencionó aquí, yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Entonces yo suelo decir que yo soy como un profesor que un día se extravió y terminó en el Congreso, terminó de senador de la República. Y les prometo que es bastante más grato estar con ustedes aquí en un evento como este que en muchas ocasiones estar en el Senado teniéndose que aguantar uno ciertas cosas que pasan allí que por supuesto no son en nada amables. Entonces, de ahí que insista en agradecer pues esta invitación que me han hecho. El propósito es hablar del proceso de paz. Pero yo voy a hacer un énfasis en este sentido, voy a explicar en qué consiste el proceso de paz, qué pensamos en el polo, cuáles son nuestros análisis, pero voy a detenerme particularmente en qué puede pasar después del proceso de paz. O sea, cómo podría ser, o sería, o debería ser la Colombia del posconflicto, que es una palabra que se está repitiendo mucho. Ustedes van a ver que el análisis tiene mucho de tipo académico, digamos, porque aun cuando yo voy a expresar mis convicciones, también voy a hacer un esfuerzo por darles a ustedes herramientas, elementos de análisis que les permitan tomar sus decisiones. El día de mañana muy seguramente va a haber un plebiscito en Colombia para votar sí o no a esos acuerdos. Pues si es que el acuerdo final llega a darse, pues parece que sí, pero el pan también se puede quemar en la puerta del horno. Entonces, suponiendo que vaya a haber ese plebiscito, voy a darles algunos elementos, de forma tal que cada uno de ustedes pues tome la decisión que considere pertinente. En eso consisten esas cosas. Es que unos tienen unas ideas, otros tienen otras, y bueno, en el debate se van tomando las decisiones. Entonces, por eso ustedes van a notar que la charla tiene un cierto tono académico, porque apunta no tanto a convencerlos de que lo que yo estoy diciendo es cierto, sino a dar elementos sobre lo que está sucediendo. Bueno, voy a ver si puedo resolver esto en 9 puntos y los voy a ir enumerando. Si se me olvida enumerarlos, me recuerdan, porque la enumerada, estos son, digamos, manías de profesor. Las enumeradas ayudan a facilitar la comprensión de los fenómenos. Bueno, primer cosa, yo hablo en nombre del polo. Y el polo, cuando se fue a constituir, cuando nos fuimos a crear hace unos años, pues había que hacer un programa. ¿A qué aspira el polo? ¿Qué quiere el polo que pasa en Colombia? Y por supuesto un tema sobre el que fijamos posición fue sobre qué hacer con la violencia que ya en ese entonces martirizaba a Colombia desde hace muchos años. Y sobre ese problema de la violencia dijimos 2 cosas. Las aprobamos por unanimidad. La primera, no a la lucha armada, no al uso de la violencia en Colombia como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Eso quedó perfectamente establecido. Ese es el punto de vista del polo. En mi caso es mi posición política desde que estaba de la edad de ustedes hace muchísimos años. Entonces, claro, se dice que es que los del polo somos de la guerrilla y no sé qué, pues bueno, eso es mentira. Nacimos diciendo no estamos de acuerdo con la lucha armada. Pero también dijimos sí a un proceso de paz negociada. ¿Por qué dijimos que sí a un proceso de paz negociada? Pues porque si uno tiene un sentimiento democrático, debe preferir que los problemas se resuelvan mediante el diálogo a preferir que se resuelvan a bala. Es un problema, digamos, del modo de ser de las personas, de su talante. Pero además ya en ese momento, cuando nosotros nos creamos, el país llevaba cerca de 40 años en esta violencia estéril, 40 años de padecimientos de este horror, y no se habían podido resolver a tiros, no se habían podido resolver en la confrontación.
Ni el Estado derrotaba a las FARC, ni las FARC derrotaba al Estado. Entonces, nosotros dijimos, somos partidarios de un proceso de paz, y por eso también nos atacaron. El propio sector del que hacía parte Juan Manuel Santos despotricaba cuando nosotros planteábamos este tipo de ideas. Por eso, cuando empezó el proceso, pues para nosotros fue fácil decir que estábamos de acuerdo. Porque en cierto sentido lo que se iba a buscar era lo que nosotros veníamos planteando desde que nos creamos. Y desde siempre hemos estado todo el tiempo respaldando este proceso. Ahora, respaldarlo no quiere decir que yo comulgue con cada cosa que suceda en La Habana o con cada palabra que emita el gobierno nacional, no. Quiere decir que uno está de acuerdo en general con el proceso, pero claro que son ellos los que lo están tramitando. Y que estemos de acuerdo con el proceso tampoco quiere decir, y esto es muy importante que quede claro, que seamos santistas, ¿no? Si son 100 los temas de la vida nacional, los temas principales, nosotros coincidiríamos con Santos en este, y en todo lo demás son desacuerdos. O sea, nosotros solemos repetir: proceso de paz sí, gobierno de Juan Manuel Santos no. Y eso no se ha modificado por las decisiones del presidente Santos de nombrar a la expresidenta del Polo en el Consejo de Ministros y nombrarla como ministra. Esa fue una decisión que ellos tomaron, a nosotros no nos fue consultada, no está ella allí con nuestro respaldo. Ella está allí a título personal, no respondemos por nada de lo que haga, y a partir de esos hechos el Polo lo que hizo fue ratificarse en esa oposición. ¿Y por qué ratificarnos en esa oposición? Porque ese acto del doctor Santos no fue un acto de amabilidad con nosotros, no entiendan mal las cosas, eso fue una agresión contra nosotros. ¿A qué apuntó? ¿Qué intentó el gobierno? Cooptarnos como organización política y volvernos santistas, o desacreditarnos o dividirnos, o sea, todo actos de agresión contra nosotros. Sin embargo, repito, seguimos respaldando el proceso de paz y lo vamos a respaldar hasta el último minuto, y sepan desde ya que el Polo va a invitar a votar sí. Si ese plebiscito se da, nosotros vamos a llamar a los colombianos a votar que sí. Bueno, este es, digamos, el primer punto. Segundo punto, desde que empezó este proceso, nosotros, o particularmente yo, fui optimista en relación con lo que iba a pasar. Cuando el proceso empezó, como ya habían fracasado otros procesos, digamos que mucha gente dijo, no, eso es para otro fracaso, eso no va a salir bien, etc. Sin embargo, yo analizando las cosas en detalle, concluí que había ciertas razones para ser optimistas. ¿Por qué ciertas razones para ser optimistas? Porque esa, digamos, declaratoria de guerra o de lucha armada de las FARC al gobierno, y semejante puede uno decir del ELN, y ojalá el ELN también el día de mañana asuma, digamos, un proceso semejante, esa violencia, a mi juicio, no tenía origen en la pobreza, en el desempleo, en el drama campesino, en las necesidades de salud y educación. Esos eran partes del fenómeno. Pero, como dice Clausewitz, que es probablemente uno de los más famosos o el más famoso analista de la guerra, Clausewitz dice, o decía, está muerto, decía, la guerra es la política por otros medios. La guerra es un acto político. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en los años en que estas violencias empezaron? Que hubo quienes, a partir de una serie de realidades que estaban allí, donde estaban la pobreza y otra serie de problemas de sufrimiento del pueblo colombiano, tomaron la decisión política de tramitar eso a tiros. Tomaron la decisión política de tomarse el poder político a bala. Y otros tomamos otra decisión. Nosotros dijimos, no nos vamos a meter en eso. O sea, esta violencia tiene como causa fundamental una decisión política. Y como tiene como causa principal una decisión política, uno puede asumir que en otra decisión política, en otras circunstancias diferentes, puedan abandonar la lucha armada. Por eso entonces les decía yo, desde el inicio del proceso, fui, digamos, optimista en relación en que esto podría terminar bien. ¿Qué es terminar bien?
que las FARC cambien su decisión política de la lucha armada a una decisión política de no lucha armada. O sea, no hay que caer en el fetichismo de las armas, jóvenes. Las armas no se disparan solas. Ustedes me pueden aquí sentar a mí con un fuerte contradictor mío y nos la podemos pasar 10 años discutiendo y pueden poner encima de la mesa una pistola y seguramente nunca vamos a empuñar la pistola. ¿Por qué? Porque por muchos que sean los desacuerdos, no tenemos la decisión política de proceder en esa dirección. Entonces, ¿qué dije yo cuando empezó este proceso? De la misma manera que tomaron la decisión de irse a eso, podrían tomar el día de la mañana la decisión de salirse de eso, entre otras cosas porque las circunstancias son distintas. Ha pasado ya medio siglo de esta violencia estéril que nada bueno le ha dejado a Colombia y a uno no le debe sorprender que alguien pueda decir, bueno, voy a cambiar mi posición ante los nuevos hechos a los que estamos asistiendo. Tercer punto, esto es muy desconocido, esto que les voy a decir. ¿A quiénes cubren los acuerdos de La Habana? O sea, ¿quiénes van a resultar beneficiados por los acuerdos de La Habana? Beneficiados, pues, digamos, en términos semejantes a los de las FARC. Las FARC, en primer término, claro, porque van a poder, si el acuerdo llega a su fin, reintegrarse a la vida civil, salirse de ese lío mayúsculo en el que están hoy inmersas. Pero, ojo, los acuerdos también dicen que cubrirán a todos aquellos colombianos, pues con pequeñas diferencias en uno y otro caso, pero en razón del tiempo, digamos que cubrirán a todos aquellos que con ocasión del conflicto violaron la ley. O sea, este es un proceso que está diseñado para traer a la legalidad, a la vida civil, a quienes violaron la ley. En eso consiste en buena medida un proceso de estos, a partir del abandono de la lucha armada y del compromiso solemne de acatar la Constitución y la ley. Entonces, ¿a quiénes cubre? A todos los que con armas en la mano violaron la ley, las FARC, por supuesto, pero ojo, también cubre a los miembros de la fuerza pública, policías y soldados. Y hay cerca de más de 20.000 encartados en este proceso, o porque están en las cárceles o porque están en procesos que los podrían llevar a las cárceles. Bueno, ellos también van a ser beneficiados de ese proceso. Y cubre a los civiles que por cualquier razón, como civiles, hayan violado la ley con ocasión del conflicto, que eso también puede suceder. Pues un ordenador de un delito, cosas de ese corte, aun cuando él no esté propiamente de manera personal, digamos, involucrado en el acto de violencia, para poner ese ejemplo. Esto tiene una gran importancia, jóvenes, porque a lo que se apunta es a que esta violencia desaparezca y no renazca, no se repita, no vuelva a aparecernos más adelante. Y uno de los asuntos que está entendido globalmente, internacionalmente, es que si estos procesos cubren a unos sí y a otros no, pues queda coja la mesa, porque queda un problema y un resentimiento y un cierto deseo de algunos puede quedar para que el proceso fracase. Y estos procesos tienen el riesgo de que después de lograr sus primeros fines, otras cosas puedan volver a llevar a sectores de la sociedad a tomar la decisión de usar la violencia. De lo que se trata es de que quedemos en un país donde esa idea desaparezca. Si esa idea desaparece, pues desaparecerán las armas, pero incluso las que no desaparezcan nadie las usará, que es finalmente de lo que se trata. Bueno, cuarto punto. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se tramita este proceso de paz? La comunidad internacional, a escala global, porque este problema que sucede en Colombia sucede en otros sitios. Ha habido cosas parecidas en Sudáfrica, en Irlanda, algo pues remotamente parecido, pero parecido puede suceder en España. O sea, esto no es tan raro pues que estas cosas sucedan. Entonces, a nivel global se terminaron inventando una manera de salirse de esos conflictos armados que además se han vuelto un pantano, porque cuando usted lleva 40 o 50 años en una cosa, eso se vuelve tan enredado y tan difícil de resolver porque nadie derrota a nadie, que eso es como un pantanero. Entonces, ¿qué sucedió? Se inventaron una cosa que se llama la justicia transicional. Transicional es de transición, de pasar de un sitio a otro. Explico en qué consiste. Se tiene, digamos,
un país con una justicia normal, que es la justicia ordinaria. Aparece un conflicto como este, que es completamente anormal, se levantan contra el Estado no los puede derrotar, etc. Entonces, como la justicia ordinaria no es capaz de resolver eso, digamos, el funcionamiento, el giro normal de los asuntos públicos no es capaz de resolver esa violencia, se crea una justicia transicional, que es especial, que es única, que solo opera en ese momento para transitar nuevamente a una situación de normalidad. De eso es de lo que se trata, eso quiere decir justicia transicional. Repito, es de aplicación universal. Todos en Colombia estamos de acuerdo en usarla. Los que estamos respaldando el proceso de paz y los que están en contra del proceso de paz no están en contra de que se use la justicia transicional, sino en cómo usarla. ¿Cómo usarla? Bueno, la justicia transicional maneja tres grandes conceptos. O sea, o mejor, para que sea justicia transicional tienen que suceder tres cosas. Primero, que los que vayan a ser favorecidos digan la verdad. O sea, la primera cosa de la justicia transicional es que haya verdad. Cuáles fueron los hechos, qué fue lo que pasó, por qué se procedió de esa manera, las víctimas, etc. Segunda cosa que debe suceder en justicia transicional para que la justicia pueda aplicarse. Debe haber reparación a las víctimas. O sea, de alguna manera hay que reparar a las víctimas. Quienes fueron, no sé, sus familiares asesinados, la destrucción privada destruida, bueno, tantas cosas que generan víctimas. Entonces tiene que haber un ejercicio de reparación de las víctimas. Y tiene que haber una decisión de justicia. O sea, aquellos que violaron la ley con ocasión del conflicto serán acreedores de unas determinadas decisiones judiciales, que no son los de la justicia ordinaria, son los de la justicia transicional. Todo esto debe desembocar, jóvenes, en la no repetición, que es el cuarto elemento de la justicia transicional. Verdad, reparación, justicia y no repetición. Y esta es la clave, se trata de hacer todo este proceso para que los hechos de violencia no se repitan, para que la violación de la ley no se repita. Y repito, en esto estamos de acuerdo todos. Entonces ustedes dirán, bueno, y si todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué hay esta discutidera tan tenaz y por qué hay tanto pleito y tanta cosa que se discute al respecto? ¿Cuál es la situación? Es que en ninguna parte está dicho en detalle qué es justicia transicional. O sea, el acuerdo global dice que cada país resuelva este tipo de conflictos mediante la justicia transicional, pero también dice que cada país diga qué entiende por justicia transicional. Y claro, estos son temas, ustedes se imaginarán, que se prestan para 1000 debates. O sea, sobre estas cosas siempre será posible debatir y tener 1000 opiniones. Por ejemplo, ¿qué es verdad? Imagínense. Casi que cada colombiano tiene su verdad. ¿Sí? Reunieron estos días una comisión para que dijera que era la verdad y sacaron como 15 informes distintos. No pudieron escribir ni una página de acuerdo. Cómo empezó el proceso, quién tiene la culpa, cómo salir del proceso, qué fue lo que pasó, bueno, eso. Pero bueno, el propósito es avanzar ahí, en eso hasta donde se pueda. Pero por lo que les quiero insistir es que el debate es como eterno. Segundo punto, la reparación. Esto también se debate de 1000 maneras. Yo ayer estuve en Palmira y una señora se paró y me dijo, senador, es que a nosotros las víctimas no nos han reparado, e hizo una serie de críticas perfectamente justas, a mi juicio. Otra persona podrá pensar que no eran justas. O sea, ahí también hay una discusión. Aquí puede haber el hijo de una víctima que diga, no, a mi padre no me lo reparan así porque eso no tiene precio, etcétera, etcétera, y ahí hay 1000 teorías. Luego, lo que les quiero decir es que la justicia transicional es como el mundo del debate. Y en términos de justicia, ni se diga. Una persona que cometió un acto, que le da X años de cárcel, y eso se resuelve sin esa cárcel o con menos cárcel, y qué se entiende por cárcel, qué tipo de reclusión es, u otro tipo de reclusión, etcétera, etcétera. Esto es un debate eterno, que es lo que se está presentando. Hay un debate eterno porque no hay un acuerdo nacional en este sentido. Pero ¿a dónde es a donde yo los quiero llevar en este aspecto? Es a que se entienda que ese debate primero es inexorable.
¿sí? Pero a donde los quiero llevar es a que se entienda que si uno no se pone en modo de justicia transicional, no puede entender el fenómeno. En modo de justicia transicional. O sea, yo no puedo poner en mi plato una papaya, probarla y juzgarla como si fuera un aguacate. Decir, no, es que esto no sabe a aguacate. No, es que no es un aguacate, es una papaya. Eso se lo enseñaron en el colegio. Si no se pueden relacionar, digamos, situaciones o hechos o cifras de distinto orden. Pongo otra ilustración con esto que les quiero decir, esto de ponerse en modo de justicia transicional. No es que la justicia ordinaria sea mejor o peor que la transicional o al revés, no, son distintas, son de naturaleza diferente porque están diseñadas para resolver situaciones diferentes. Y repito, es de aplicación universal. Inclusive, las primeras formas de justicia transicional se la aplicaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, a los alemanes y a los japoneses, que eran las fuerzas derrotadas. No les aplicaron las justicias ordinarias, les aplicaron sus formas de justicia transicional. ¿Por qué? Porque había que resolver un problema. O sea, los alemanes y los japoneses se habían matado 40 millones de personas. O sea, pasar de esa situación a una situación de normalidad, pues exigía digamos, unas características absolutamente propias. Pongo otra vez otro ejemplo de qué digo con esto de ponerse en modo de justicia transicional. La persona que aquí en Bogotá le gusta mucho la música clásica, aquí, y se va entonces para el Festival Vallenato. Bueno, toma la decisión y se sienta. Entonces lo primero que dice es, uy, pero qué calor tan horrible el que está haciendo aquí. Después dice, ole, ¿y esos músicos por qué están sin frac? Qué patanería esos vestidos, pues, comunes y corrientes. Y ese tipo, ¿por qué tiene una guacharaca en la mano? ¿Quién ha visto que en una buena orquesta haya una guacharaca? Y por supuesto termina furioso con lo que ve en el Festival Vallenato. ¿Qué le pasó? ¿Es mejor la música clásica que el vallenato? ¿Más respetable? No, simplemente son distintas, son diferentes. Y yo no puedo entender un Festival Vallenato si al sentarme a ver el Festival Vallenato no me pongo en modo de vallenato. De la misma manera que si usted se va a un Festival Vallenato y lo que quiere es oír boleros, no. Si quiere oír boleros le toca irse para otro festival. Parecido nos pasa con esto. Cada uno tendrá el deber y el derecho de opinar al respecto, si le parece que sí, que le parece que no, etc. Y repito, esos son debates eternos en los que yo no voy, digamos, a introducirme en este momento. Bueno, quinto punto. ¿Cuál es el alcance de los acuerdos? Probablemente, a mi juicio, lo que voy a empezar a decir de aquí hacia adelante puede ser, a mi juicio, más importante que lo que voy a decir hacia atrás, considerando que lo que he dicho hasta aquí es una cosa importante de comprender. ¿Cuál es el alcance de los acuerdos? O sea, ¿qué tanto va a cambiar Colombia con los acuerdos? Este es el gran debate. Hoy todo el día se habla del posconflicto, que esto en el posconflicto, que aquello en el posconflicto, no sé qué. Bueno, ¿qué tanta cosa podrá pasar? Y esto es finalmente lo que nos debe poner a definir, a mi juicio, si vamos a estar de acuerdo o no vamos a estar de acuerdo. ¿Qué va a pasar? No va a pasar mucho más que lo que se logre en el propio acuerdo del desarme. No va a pasar mucho más, es mi punto de vista. O sea, desaparecen esas armas, se toman unas determinaciones, pero el país, exceptuando la eliminación de esa violencia, y ahora voy a resaltar la importancia, exceptuando la eliminación de esa violencia, el país va a seguir siendo muy parecido, muy parecido o igual. Asuntos como la educación, la salud, el desempleo, la industria, los niveles de corrupción nacional, la politiquería, nada de eso se va a modificar. Ustedes dirán, ¿pero cómo así? Bueno, así. ¿Por qué? Porque cuando tomaron las primeras decisiones, acordaron que cualquier cosa que se decidiera en La Habana tendría que ser aprobada por consenso. O sea, que el gobierno tenía poder de veto sobre cualquier cosa que no le pareciera y que las FARC tenían poder de veto sobre cualquier cosa que no le pareciera.
Yo creo que ese fue un acierto, porque pues ¿quién puede forzar al otro? No hay cómo, si precisamente lo que ha pasado es que llevan medio siglo echándose bala y nadie ha podido obligar al otro. Entonces, pretender que allí todo se vaya a cambiar en un acuerdo que tiene que firmar Juan Manuel Santos, a mi juicio es una ingenuidad. ¿Por qué? Porque es que Santos no quiere cambiar a Colombia. Santos lo que quiere es desarmar a las FARC, pero no cambiar a Colombia. Colombia es como a Santos y a sus amigos les gusta que sea, es que ellos son los que la han dirigido. Entre los muchos problemas de Colombia que no se van a resolver con este proceso de paz, hay uno que es fundamental y que por supuesto Santos no va a cambiar, es que él es una parte clave del problema de Colombia. Dicho de otra manera, si se tratara de resolver en esos acuerdos los problemas de Colombia, el primer punto del acuerdo debería decir por medio del cual se destituye de la presidencia de la República a Santos Calderón Juan Manuel. Porque es que él es parte de los problemas de Colombia. ¿O quién ha modelado a este país? ¿Ustedes? ¿Yo? Que he estado toda mi vida en la oposición. No, ellos. Se los ilustro de esta manera. Todos decimos que uno ya no se muere del corazón ni de los riñones, sino que lo mata la ley 100. Lo matan las EPS. ¿Sí? ¿De qué se murió su tía? De ley 100. ¿Cierto? Porque no llegó el médico, porque no estaba el medicamento, porque no hubo la cirugía, lo que sea. Pero miren lo que le pasó a Juan Manuel Santos y le ha pasado a otros jefes de Colombia. Un día le encuentran una enfermedad grave. Al otro día lo operan divinamente. Y al tercer día está fresco como una lechuga en su casa. Lo mismo que les pasa a ustedes aquí en Bogotá, ¿o no? ¿No? ¿No les pasa? Pero me dicen que en Soacha sí, ¿han ensayado? Cada uno habla de la corrida según le va en ella. Yo estoy seguro que ese día que Santos llegó a la casa, tutina, como le dicen a la mujer, debió haber llamado a alguna amiga y le debió haber dicho: oye, fulanita, yo no entiendo por qué hablan tan mal del sistema de salud en Colombia si vieras cómo me atendieron a Juan Manuel. Y así en cada cosa. O sea, aquí no están desempleados todos los colombianos. Aquí hay sectores de este país que no saben lo que es el desempleo. ¿Las pobrezas atacan a todos los colombianos? No, aquí hay unos sectores que han construido este país. Yo critico mucho las importaciones de bienes agrarios e industriales porque arruinan a nuestros industriales y a nuestros agricultores. Pero los que importan esos alimentos o esos bienes industriales se ganan toda la plata del mundo. Entonces pensar que en los acuerdos sobre los que tiene Santos poder de veto se van a arreglar los problemas de Colombia, pues no corresponde con la realidad. Pero les voy a abundar en esto. En el primer documento que suscribieron el gobierno y las FARC cuando empezó este proceso, se estableció por mutuo acuerdo que solo se tramitarían 5 puntos. Nada más sería tema de la conversación. Nada más. Primer punto, algo sobre asuntos rurales. Pero no todos los asuntos rurales. Los TLCs no se van a modificar ni se van a derogar por esos acuerdos. La ley de Sidres, que la aprobaron el año pasado con el respaldo de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, va a seguir. Y esa es la ley de tierras más retardataria de la historia de Colombia. O sea que las modificaciones rurales que va a haber, habrá que mirar en detalle cuáles van a ser el día de mañana cuando se tramiten las leyes, pero lo cierto es que el agro sufrirá algunos cambios, pero no va a modificarse el modelo agrario nacional, ni el modelo total de nada en Colombia. No es parte de la negociación. Y ojo, todo esto que estoy diciendo, no me lo entiendan como una crítica al proceso de paz, no, sino como una realidad. Es una realidad, pero eso no me pone a mí contra el proceso. Es que entre otras cosas yo no le estoy pidiendo, nosotros no le estamos pidiendo a las FARC ni al gobierno que en ese proceso cambien a Colombia. Los que le estamos pidiendo es que se desarmen, que se salgan de esa violencia. Y ya llegará el momento de luchar por cambiar a Colombia. Esa es una etapa posterior. Entonces, en lo de la ruralidad, se limita a eso que les acabo de decir.
¿Cuáles son los otros 4 puntos? Garantías políticas. Pero garantías políticas para que las FARC pasen de la lucha armada a la lucha política civil. Pero eso no va a cambiar el sistema político y electoral colombiano. O sea, aquí se van a seguir robando las elecciones como se las roban ahora, y comprando los votos y en la politiquería y en la mermelada. Eso no se va a modificar en ese proceso. Tercera cosa, narcotráfico, unos asuntos de cultivos ilícitos y de narcotráfico, y bueno, ahí van a tomar unas decisiones y que las tomen. Yo no estoy diciendo esto, repito, como una crítica, sino simplemente como unos hechos. Cuarto punto, algo sobre víctimas. Ya veremos en detalle qué sale. Y quinto, la desmovilización, o sea, el desarme. ¿Cómo es que van a pasar de la lucha armada a la situación en que se van a reintegrar a la vida civil y esas armas de alguna manera van a desaparecer y sobre todo va a desaparecer la voluntad de usarlas? O sea, las FARC se van a parar ante el país y le van a decir: no vamos a seguir haciendo eso, no vamos a combinar más las formas de lucha, reconocemos que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado. Eso es todo. Como ustedes ven, el tema de la educación no está ahí, el de la salud no está ahí, el del empleo no está ahí, el de la industria no está ahí, etcétera, etcétera. Pero repito, no me miren esto como una crítica mía al proceso. Es más, yo creo que esto es en cierto sentido un acierto del proceso, porque si meten todos los asuntos de la vida nacional, pues fácilmente no hay acuerdo. O se echan 20 años. O sea, cuando empezaron y se circunscribieron a estos 5 puntos, las dos partes asumieron una actitud de realismo político. Yo creo que en buena medida los procesos de paz anteriores fracasaron porque le echaron tantos ingredientes al asunto que no era posible. Pero bueno, la razón que sea es que sobre esto es que se van a acordar. Entonces ustedes entenderán por qué yo digo que Colombia no va a cambiar profundamente. O sea, Colombia va a seguir siendo muy parecida antes del acuerdo que después del acuerdo. Muy parecida, pero con una diferencia. Y entonces paso al 6º punto. Voy a resaltar la importancia de ese desarme. La importancia de que esa violencia desaparezca, esa, no otras. Porque yo les oigo a personas decir: no, es que van a seguir otras violencias. Pues sí, claro, es que ese no es un acto de magia. Lo que va a desaparecer es esa violencia. Cuando yo explicaba esto, alguien me dijo un día: bueno, senador, si esto no se va a arreglar todos los líos de Colombia, pues que sigue esa guerra, eso no vale la pena, ese proceso. Yo no comparto esa idea. Lo que puede suceder ahí, lo que está por suceder, puede ser de una inmensa importancia. Políticamente puede ser de las cosas más importantes en décadas, que es que ese desaparecimiento de esas armas, esa voluntad, esa violencia. Por 3 razones principales. Primera razón: si uno es un demócrata, o incluso si no es de palo, siempre tendrá que ponerse contento si la violencia en un país disminuye o se elimina una de sus partes. O sea, menos sangre, menos viudas, menos huérfanos, menos destrucción de la propiedad pública y privada. ¿Me van a decir a mí que eso no vale la pena? Claro que vale la pena. ¿Cuántas tragedias se han creado en este país en los últimos 50 años en eso? Y esas tragedias de los últimos 50 años ya no tienen arreglo en cierto sentido, o en el aspecto fundamental no lo tienen. O sea, es que lo que hemos vivido en estos 50 años jóvenes no ha sido una pesadilla, en este sentido, que uno tiene una pesadilla y se despierta y dice: uy, ¿qué tal la pesadilla, el sueño que tuve? No, esto no ha sido un sueño, esto ha sido realidad. El proceso de paz apunta principalmente es a que eso no se repita. Los muertos de estos 50 años no van a resucitar, pero si ese proceso de paz tiene éxito, ¿cuántos muertos nos vamos a evitar hacia adelante? Eso es de lo que se trata. Yo me tuve que criar en medio de la violencia liberal conservadora, que fue una cosa atroz. Pues viendo los regueros de sangre. A mis hijos les tocó criarse en medio de esta otra violencia y por supuesto que eso les ha generado a ellos un tipo u otro de padecimiento. Gente muy querida a mí ha muerto en este proceso, en estas circunstancias. A pesar de que, repito, nunca estuve de acuerdo con la lucha armada.
Ahora tengo una nieta de 2 años, Alicia. Yo sí quisiera que Alicia se criara y se desarrollara en un país que no será perfecto, pero que por lo menos no tenga ese factor de violencia. Y eso, repito, es de gran importancia. Segundo punto. Si esa violencia desaparece, puede ocurrir, digo, y no digo que mañana, más adelante, podría ocurrir que una parte grande, importante del gasto militar, que es muy grande en Colombia, se pueda recortar, se pueda reducir. Luego queden libres recursos importantes para salud, para educación, para lo que sea. Eso también tiene su importancia. Eso también tiene su importancia. Y tercero, y esto es valiosísimo, que se mejoren las condiciones, el ambiente nacional para la lucha política, social, para transformar a Colombia. Yo me he pasado la vida bregando a cambiar a Colombia. Y esa violencia se volvió como una mula muerta atravesada en el camino de las transformaciones nacionales. Si esa violencia desaparece, va a haber mejor ambiente, digamos un ambiente más democrático, va a haber menos polarización en torno a ese tema. Es más, se va a poder hablar más de otros temas, para que ahí sí ganemos entre todos los colombianos las transformaciones democráticas que este país necesita. Entonces, sobre estos 3 puntos, ¿yo qué digo? En conclusión, pues sí, esto se puede criticar de muchas cosas. Hay muchas cosas en ese proceso que yo preferiría que fueran distintas, que no me gustan, pero ¿qué hago en este momento? Esta es la realidad que tenemos. ¿La tomamos o la dejamos? Yo creo que es mucho mejor tomar el sí a favor de que ese proceso se dé, se concluya y esas armas desaparezcan, a meternos otra vez en el riesgo y en la improbabilidad de que es que cuándo se va a resolver eso a tiros. Que es una cosa que alguien pueda plantear, no, que siga la balacera. Bueno, yo creo que es mejor que las cosas se modifiquen. Hay un punto que estoy enfatizando, sobre el cual yo creo que el país debería trabajar, y es este, es que un proceso de paz como este, para que concluya bien de verdad, necesita, ya lo he dicho 1000 veces, pero lo repito, que desaparezcan esas armas, que desaparezca la voluntad de usarlas, pero ese proceso también necesita una cosa que yo he venido llamando el desarme de los espíritus. ¿Qué es el desarme de los espíritus? Es que si va a desaparecer esa violencia física, debe desaparecer la violencia verbal. O sea, el país se tiene que poner en modo de fin de ese conflicto. Si los colombianos, o quienes están, digamos, más polarizados en esto, en actitudes más agresivas, siguen maltratándose de una u otra manera, pues eso genera factores que se pueden convertir el día de mañana en violencia. O sea, ya he dicho que el problema de la violencia no son las armas, el problema es la decisión de usarlas. Y la decisión de usarlas es un estado mental que tiene que ver con cómo se debaten las cosas. Retomo la historia de la violencia liberal conservadora. Se mataron durante décadas, horrible. Un día tomaron la decisión de no matarse más, tomaron unos acuerdos, pero yo diría que el principal acuerdo que tomaron fue este, es que a partir de esa decisión no se volvieron a agredir verbalmente los unos y los otros donde se encontraban. Seguían los debates y las controversias, pero en un tono completamente diferente. El caso del proceso de paz con el M-19, que fue otro proceso exitoso, ese y el EPL y varios, ahí hubo varios grupos guerrilleros que se desmovilizaron hace unos años. No solo hubo el desaparecimiento físico de las armas, sino que el lenguaje cambió. Y los unos y los otros dejaron de utilizar cierta retórica que generaba mejores condiciones para que la no repetición se diera. Bueno, yo estoy llamando a esto. Pero cuando llamo a esto no estoy llamando a que desaparezca la controversia, ni mucho menos, ni el debate, ni los desacuerdos, no, eso es parte de la vida. Lo que estoy llamando es a cómo hacer las cosas. Porque no es lo mismo decir no señor que no tal por cual. Es el mismo no, lo sustantivo es lo mismo, pero ahí lo adjetivo pesa. Y eso se los recomiendo inclusive en las relaciones familiares y de amigos y todo. O sea, el lenguaje pesa muchísimo.
Y sobre esto yo he venido haciendo un esfuerzo desde hace muchos años. Ustedes verán que yo debato duro, doy argumentos fuertes, etcétera, pero hay límites que no paso. Porque de lo que se trata no es de ofender al contradictor, o sea, uno no debe reemplazar el análisis sobre los hechos por los ataques de las personas. Es muy común que a uno le pase eso, que está discutiendo un hecho y sin darse cuenta se sale a discutir el hecho para ofender al otro. Y claro, uno se siente como chévere, ¿no? Uy, que vio la que le dije, ¿no? ¿Y qué? Ganó. Nada. Porque uno hiriendo al otro no convence a nadie, eso no vale realmente la pena. Bueno, concluyo con esto. ¿Cuál es la parte más complicada que tiene este proceso? Es que el propósito de Juan Manuel Santos, el primer propósito de Juan Manuel Santos es desarmar militarmente a las FARC y ojalá al ELN. Y yo estoy de acuerdo con esa idea, que esas armas desaparezcan. Pero Santos también quiere desarmarnos política e ideológicamente a todos. O sea, Santos en cierto sentido quiere volvernos a todos santistas. Meternos el cuento de que en el proceso de paz todo se va a arreglar y que entonces la oposición sobra. Sobra la lucha, sobran los sindicatos, sobran los partidos políticos que piensan diferente, sobran los analistas que piensan diferente y nos van a montar o están montando un enredo sobre el posconflicto que no corresponde a la realidad. Entonces, por ejemplo, ya empezó a pasar. La gente reclama cosas y todo se lo transfieren para el posconflicto. No, que es que faltan 5 profesores en este colegio. No, para el posconflicto, en el posconflicto vamos a mirar eso. No, que es que mi hermana no la atienden, las EPS no sirven. No, eso también lo miramos en el posconflicto. Que es que me van a quitar la finca porque me arruiné por las importaciones agrícolas. Bueno, en el posconflicto, y todo en el posconflicto. Y nos van a emborrachar hablando del posconflicto. Y nos quieren meter el cuento de que en los posconflictos todos nos volvimos hermanos, todos nos queremos, todos tenemos palomitas blancas que pintar y todos nos abrazamos. Para que Santos siga haciendo todo lo demás que está haciendo. Ese es el punto. Yo por eso insistí tanto. Aquí las cosas de fondo no van a cambiar. ¿La ley 100 de salud y de pensiones va a cambiar? No. ¿La ley 30 que desfinancia la educación pública va a cambiar? No. ¿Las relaciones laborales van a cambiar? No. Ahí acaba de aprobar Santos con el ministro Garzón un decreto de tercerización horroroso contra la estabilidad laboral de los trabajadores. La primer gran reforma que se viene en el posconflicto, ¿cuál es? Una reforma tributaria diseñada para aumentarle los impuestos bastante al pueblo raso y a las clases medias. O sea, Santos está en lo de él. O sea, Santos quiere ese desarme, ¿para qué? Pues para seguir haciendo lo mismo que viene haciendo toda la vida, es que eso es lo que le gusta. Y en eso están todos ellos, en eso no se dejen enredar. Entonces, claro, no está muy claro qué diablos es el posconflicto, porque uno pregunta y todo el mundo tiene una idea distinta. Y en general todo el mundo piensa que en el posconflicto le van a arreglar su problema. Que los seres humanos somos muy dados a pensar con las ganas, ¿no? Y se nos olvida la objetividad de las cosas y los hechos, ¿no? Y no es así, el país va a seguir siendo básicamente el mismo porque Santos es el que va a seguir gobernando. Y lo que está bregando es a que en el 2018 sigan gobernando ellos para que esto no cambie de ninguna manera. Alguien dirá, no, pero senador Robledo, es que usted es muy suspicaz. No, los hechos nos dicen que en eso es en lo que están, por eso nombran en el Ministerio del Trabajo, hacen el nombramiento que hicieron, para enredarnos. Por eso les nombran un ministro a los verdes también, sin que lo hubieran pedido y sin que estuvieran de acuerdo. Es la manera de ir creando el cuento. Por eso tuvo a Luis Eduardo Garzón de ministro. Por eso tuvo vicepresidente a Angelino Garzón. O sea, abregar a crear la idea de que las cosas están cambiando cuando no están cambiando. Pero aquí además hay un antecedente histórico al que vale la pena remitirse, ya casi termino. Es lo que pasó en el proceso de paz con el M-19. En el sentido de que quieren las dos cosas, el desarme militar y el desarme político. ¿Cómo fue lo del M-19? Virgilio Barco hizo un acuerdo con ellos de paz. Y yo me alegré mucho.
desaparecieron un poco de armas y un poco de violencia, eso estuvo muy bien. Pero después llega César Gaviria, y a partir de ese proceso de paz nos monta qué película, que todos somos hermanos, que las palomitas blancas, guerrilleros o exguerrilleros al gabinete ministerial, una nueva constitución, y esta sí es la constitución que lo va a arreglar todo, etcétera, etcétera. 25 años después, ¿qué podemos decir de esa constitución que se aplaudió por casi todos los colombianos? Fuimos muy poquitos los que dijimos, oiga, pilas, que eso no es lo que están diciendo. Ahí hay un embuchado. Fuimos 2 o 3 los que lo dijimos en Colombia. Todos los demás se le montaron a esa felicidad. Que la Constitución del 91 lo iba a arreglar todo. Yo les pregunto, han pasado 25 años. ¿Se arregló todo? O sea, ¿Colombia sí es el país que quisiéramos tener? Yo creo que es evidente que no. Pues para ellos sí. Para ellos el país es perfecto. No les falta nada. Nunca habían sido más ricos. Nunca habían tenido más prebendas. O sea, esto se ha llegado al punto que aquí hay unos cuantos colombianos que cuando de chiripa terminan condenados por un juez, no van a la cárcel, sino que les dan la mansión por cárcel, incluida la piscina. Lo mismo que les pasa a ustedes, ¿o no? ¿No? Pero en Soacha sí. Para ellos esto es perfecto. Pero miren ustedes las cosas concretas de esa Constitución del 91. Esa Constitución del 91 tiene aspectos positivos, democráticos, que uno debe valorar. Para poner un solo ejemplo, la tutela. Esa tutela ha servido para que la gente luche. Pero esa Constitución del 91 también es la que le da pie a la Ley 100 de salud y de pensiones, que sabemos es un desastre. Bueno, y a propósito de pensiones le cuento a las señoras, a las mujeres, viene una reforma pensional que tiene como primer tiro golpear los derechos pensionales de las mujeres. Ahora sí van a igualar a las mujeres con los hombres, o sea, les van a empeorar la pensión, tan igualitarios. Esa Constitución del 91 también es la que sostiene la Ley 30, que desbarató las finanzas de las universidades públicas y que en buena medida promovió la privatización de la educación. Esa Constitución sostiene también la Ley 50, que es una ley que empieza una seguidilla de golpes contra los derechos laborales de los colombianos. También sostiene la Ley 142 de servicios públicos, que es la de la privatización de todas las empresas de los servicios públicos y la de la disparada de las tarifas. O sea, con el cuento de que todos somos hermanos y las palomitas y nos abrazamos, ellos metieron lo que necesitaban meter. Yo estoy, repito, de acuerdo con el proceso de paz y lo voy a votar positivamente, pero yo no voy a permitir que la palomita me la conviertan en la carnada que tapa el anzuelo de las políticas neoliberales, porque la están usando es como eso, como una carnada. Por último, decirles esto: bienvenido ese proceso de paz, repito, pero preparémonos para la movilización y la lucha que se puede facilitar en medio de ese proceso. Preparémonos para seguir luchando, para modificar las cosas que deben ser modificadas en este país, para no arrodillarnos, para no dejarnos engatusar, para seguir diciendo, como decimos algunos, proceso de paz sí, pero gobierno de Santos no. Y tampoco los otros gobiernos que nos quieren montar en el 2018. El debate de las elecciones presidenciales del 2018 ya empezó. Y yo creo que lo que le sirve a Colombia es que nos inventemos un proyecto que sea ni-ni. ¿Qué es ni-ni? Ni santista ni uribista. Porque al final, aun cuando ellos tienen diferencias entre ellos en el tema del proceso de paz, prácticamente en todo lo demás están de acuerdo. O sea, son 100 los temas medulares de la vida del país, tienen desacuerdo en uno y acuerdos en 99. Esto no me lo invento yo, es que esa es la historia de Colombia. Es la historia de Colombia desde el tiempo del Partido Liberal y el Partido Conservador. Que lo que los caracterizaba era la coincidencia fundamental y unas diferencias menores. Pero en las cosas gruesas, acuerdos totales. Concluyo entonces diciéndoles, bueno, ahí les quedan todas estas inquietudes, les quedan cosas para que echen cabeza.
para que conversen con los amigos, para que debatan y para que si el plebiscito se vota, pues cada uno tomará sus decisiones. Pero sobre todo les enfatizo, no vayan a abandonar la idea de que Colombia necesita transformaciones profundas y que esas transformaciones no se van a lograr en los acuerdos de La Habana. Repito que no lo digo como una crítica, sino como una información, y que lo que hay que prepararnos después de esos acuerdos es para aumentar y mejorar las luchas que sean capaces de transformarnos a este país y convertirlo en un país decente, en un país donde un empleo, la salud, la educación, que no se roben la plata, pues unos cuantos criterios mínimos se conviertan en una realidad. Muchas gracias. Bien, vamos a dar el espacio al senador Jorge Enrique Robledo, a los asistentes de esta auditorio y además en las distintas sedes en el país que me están aportando la transmisión, a un espacio para hacer preguntas. Vamos a empezar con este auditorio. ¿Hay preguntas en este auditorio? ¿Preguntas por parte de los estudiantes? Bien, voy a acercarle el micrófono. Buenos días. Bueno, en realidad tengo dos preguntas. La primera relacionada con... Tomemos varias y yo les respondo todas. Mi pregunta es, ¿por qué el partido desaprueba que una persona en contradicción al gobierno esté dentro de él, pudiendo ayudar a la clase obrera? Listo. Bien. ¿Más preguntas en el auditorio? Yo quería preguntar, bueno, cuando de la paz, después que, bueno, cuando el conflicto, cuando ya se apruebe como tal, ¿qué va a pasar, digamos, la situación de Colombia, como se planteaba? La salud, la educación, el agro, la industria, todo va a ser igual. ¿Cuál va a ser como la medida que van a tomar o que usted tomaría para arreglar el país como tal? Una pregunta de Cartago, profesor Edilberto. Es entonces el proceso de paz un convenio de ideales que busca, pretende privilegios solo para quienes ostentan el poder de una u otra manera. La pregunta es la participación de los otros grupos opositores, como lo es el grupo del expresidente Álvaro Uribe, que también ha cuestionado, ha creado su famosa resistencia civil, que al final es una farsa porque lo que está también es batallando frente a la situación social y pública social. ¿Cuál sería el papel que verdaderamente deberían jugar los opositores frente a la situación actual del proceso de paz? Perdóname, los opositores al proceso de paz. Al proceso de paz. O sea, ¿qué deberían hacer? Sí, porque realmente lo que plantea el expresidente como opositor realmente es atumbar el proceso, más no a aportar desde la oposición. ¿Listos? Desde hacer eso nos pregunta la profesora Lucina la siguiente pregunta. ¿Acerca de los procesos de paz anteriores tiene algún impacto en el actual proceso? ¿Cómo? No entendí. La profesora Lucina pregunta. ¿Acerca de los procesos de paz anteriores tienen algún impacto en el actual proceso? Como lo profesora Lucina. Y si quiere, senador Moreno, porque estamos en este grupo de preguntas, hay unas preguntas a nivel nacional que están haciendo en diferentes partes del país y ¿Podemos ir contestando esta mientras hacen otras? Sí, señor. Pues, ¿se puede desde aquí? No. Bueno, listos. El sonido es la clave. Bueno, veamos a ver distintos comentarios.
Se me pregunta, bueno, pero ¿por qué el Polo no está de acuerdo con que nombren a la presidenta del Polo de ministra de Juan Manuel Santos? Y lo que entiendo es si eso ayudaría a que ese ministerio funcionara mejor. Es un poco lo que se dice. ¿Cuál es el punto, jóvenes? Mire, hay una cosa que hay que entender y es esto se ignora mucho. Cuando alguien lo nombra ministro aquí en cualquier país del mundo, no llega allá con su programa. O sea, no es que a mí me nombran ministro y entonces yo llego donde el presidente y digo, no, doctor, gracias por nombrarme ministro de Agricultura, entonces ahora vamos a hacer esto. No. O sea, el que va de ministro de un gobierno va a hacer el programa del gobierno, el programa del presidente, va como un empleado, como un subalterno. Y allá le dictan lo que va a hacer. Y si no está dispuesto a hacer eso, no lo nombran o lo destituyen ahí mismo. Así es como funciona este asunto. Entonces, pensar que alguien del Polo va de ministro a un gobierno a desarrollar el programa del Polo, pues no corresponde con la realidad. No corresponde con la realidad. Bueno, del Polo o del que sea. Entonces la idea de que se es ministro del gobierno de allá y se gobierna con las ideas de aquí no es cierta. Pero además con este agravante, los ministros no solo tienen que ver con las decisiones de su propio ministerio, sino que tienen que ver con las decisiones de todo el gobierno, de todos los ministerios y de la presidencia. O sea, el ministro de cualquier cosa, el ministro de Minas, por decir alguna cosa, tiene que aprobar en el Consejo de Ministros las decisiones que el gobierno tome sobre salud, sobre educación, sobre lo que sea. Y resulta que es que el programa del Polo es contrario al programa de Santos. Esto es bien importante entenderlo. O sea, se hace política con programas. Nadie llega a gobernar a ver a la loca que hace, no, va con unas ideas. ¿Y en dónde está la controversia política? Pues en que unos tienen unas ideas y otros tienen otras ideas. Y nadie puede hacer la cuadratura del círculo y tener las dos ideas al mismo tiempo, eso no se puede. Luego, la idea de que alguien de la oposición va al gobierno a ayudarle al gobierno, pues sí, ayudarle a las ideas de ellos, que son contrarias a las nuestras. Entonces no hay cómo resolver eso. Es la cuadratura del círculo. O sea, quien se va a trabajar con Santos se vuelve un empleado, un subalterno de Santos, y su jefe se llama Juan Manuel Santos. Y si se va es porque está dispuesto a recibirle las orientaciones a Santos o no se va. Y eso en nuestro caso. En otros casos no pasa nada porque cada partido tiene sus ideas. Entonces, que Germán Vargas Lleras trabaje con Santos, pues para mí no es sorprendente porque es que son muy parecidos. Sí, o que Rafael Pardo haya terminado trabajando con Santos tampoco me sorprende porque son muy parecidos. Pero es que en nuestro caso somos así. No tenemos coincidencias que nos permitan ese estar juntos para esos efectos. Bueno, ¿qué pasará en el posconflicto, no? ¿Y qué medidas tomaría? Entendí yo. En el posconflicto quiero insistir, el país seguirá siendo muy parecido a como es. Muy parecido a como es. Inclusive, por ejemplo, se ha dicho, sobre eso está haciendo mucha demagogia. No, es que estas cosas las vamos a hacer después con la plata del posconflicto. Tampoco va a haber mucha plata más, va a ser muy parecida a la que hay. Porque ¿por qué va a aparecer un presupuesto bastante más grande? ¿De dónde? Bueno, o se van a conseguir una nueva plata, que es sobre la base de subirle el IVA a los pobres y a las clases medias. Entonces uno ¿cómo aplaude eso? Ahora, ¿que yo qué haría? Pues no, pues lo primero que haría es destituir a Santos. ¿Sí? Porque es que yo quiero insistir, las personas representamos programas, ideas. Esto no es un pleito personal, esto es un pleito entre programas. Yo repito mucho esta figura, aquí nos engatusan, aquí cada 4 años nos cambian el maquinista, pero no se discute sobre la carrilera. Lo ilustro de esta manera. Los trenes no van donde el maquinista quiere que vayan, los trenes van donde va la carrilera. Y si la carrilera va en la dirección correcta, el tren llegará al sitio correcto. Pero si la carrilera va para un abismo, el tren caerá en el abismo.
casi que sin importar quién sea el maquinista. Entonces aquí nos han vuelto, esto es un debate de maquinistas, que el color de la corbata, que no sé qué, y mil cosas con las que nos manipulan, y debates menores y secundarios, pero los temas álgidos, centrales, no los debaten, porque finalmente todos ellos están más o menos en lo mismo. Entonces, transformar a Colombia lo que implica es no tanto cambiar a las personas, como cambiar el programa que se ejecuta. Ustedes miran en los países desarrollados, en los países que han tenido más éxito que Colombia desarrollándose, ¿y qué es lo que sucede? Que los programas de allá son mejores que los de aquí, son distintos. Entonces ustedes en Italia, en Francia, no sé dónde, los maquinistas cambian y hay maquinistas más despiertos y menos despiertos, y unos, bueno, hay de todo. Pero finalmente, como la carrilera va en la dirección que es, entonces, por ejemplo, esos son países que dicen, aquí en este país habrá gran sistema educativo, gran sistema científico-técnico. Y lo hay, y lo montan, así cambien 20 veces el presidente. Porque es un acuerdo de la nación para que eso se cumpla. Entonces, por ejemplo, esos países dicen, aquí se defiende al agro, y punto. Como sea. O sea, en Estados Unidos o en Europa no están como aquí. ¿Sí será que es bueno que haya agro o no? No, allá hay agro porque hay agro. Punto. Aquí no. Aquí hay agro, pues sí, vamos a ver, no chévere que hubiera, pero bueno, si no hay, no pasa nada. ¿Por qué? Porque son los programas. Y esa es una de mis grandes insistencias en esto. O sea, ¿yo por qué no estoy con el gobierno? ¿Que es que me cae mal Santos? No, pues tampoco es que sea el más simpático, eso hay que decirlo, pero ese no es el problema. El problema es que su programa es igual, exceptuando el tema de la paz, al de Uribe, al de Pastrana, al de Samper, al de Gaviria, y los hechos nos demuestran que esos programas no sirven. O sea, o dicho de otra manera, les sirven a ellos. Nunca habían sido más súper recontra ricos los súper recontra ricos de Colombia que ahora. O sea, el nivel de concentración de la riqueza en Colombia es feroz. Tenemos uno de los peores índices de concentración de la riqueza del mundo. Del mundo. Entonces, claro, ellos están felices. O sea, hablarle a Santos o al Vargas Lleras, a cualquiera de ellos, de cambiar a Colombia, eso es como sacarle al diablo una hostia. Entra en pánico. Bueno, otro aspecto. Creo que es un profesor, entonces dice, bueno, pero entonces ese es un proceso para los privilegios de los unos y de los otros, fue lo que le entendí. Yo no lo veo así, porque repito, yo no tengo una actitud negativa frente al proceso. Es esa realidad. Y claro, los privilegios que tienen los santistas los van a seguir teniendo. Pero de eso, repito, no me pone en contra del proceso. Les cuento esta anécdota. En las elecciones pasadas, entonces algún periodista me entrevistó y me dijo, ¿usted qué opina sobre el proceso de paz? Entonces yo le dije, yo estoy de acuerdo. Entonces él me dijo, pero senador, no entiendo, usted está en la oposición a Santos. Si usted respalda el proceso de paz, eso le ayuda a Santos. Cosa que es más o menos cierta. Entonces yo le dije, pues si le ayudo, ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene que defender las ideas correctas, así las tenga que compartir con quien tiene inmensas diferencias. O sea, si aquí entra, no sé, mi reloj son las 10:30, entonces supóngase que entra el peor colombiano del mundo, y ese señor llega y dice que son las 10:30, y entonces a mí me pregunta alguien, oiga, doctor Robledo, ¿qué hora es? Pues yo tengo que decir, pues son las 10:30. Pues sería un idiota si yo dijera que son las 4 de la tarde para entrar en controversia con mi adversario. Entonces, listo. Si Santos se gana unos aplausos en ese proceso de paz, que se los gane. ¿Qué le vamos a hacer? Porque lo que estamos logrando, que es el fin de una violencia de medio siglo, es de gran importancia. Ya veremos cómo, digamos, los votos que se ganan ahí se los quitamos de otra manera, ese es otro problema. O sea, no volvamos mezquino el debate. Uno tiene que hacer esfuerzos en la vida, porque las controversias y las pasiones no lo lleven a la mezquindad. Uno tiene que hacer esfuerzos por reconocer la verdad, los hechos, lo cierto, donde esté. Es de la única manera que podemos intentar resolver los problemas. Este es un debate interesante. Entonces, el Centro Democrático, Álvaro Uribe, se han venido oponiendo a ese proceso de paz todo el tiempo. Pues yo no comparto esos puntos de vista.
La oposición que yo le hice a ese gobierno fue tan grande como la que le estoy haciendo a Santos, porque al final pues los programas son los mismos y entonces nos estrellamos lo mismo, ¿sí? Pero también digo esto, sin compartir esa posición, tengo una posición respetuosa en este debate de dos maneras. Una, hay muchos colombianos que no están de acuerdo con el proceso de paz, o porque no lo entienden, o porque no saben, o bueno, o porque tienen ofensas muy grandes que no les permiten asumir una posición distinta. Y yo en eso soy respetuoso. Y hago el debate es con argumentos y con razones. Y lo segundo es esto. Quienes hemos estado en la oposición toda la vida, como es mi caso, yo les doy este dato, nunca nadie ha ganado la presidencia de la República con mi voto. Siempre he votado por los que han perdido. Eso lo digo como un motivo de orgullo, les cuento. ¿Sí? Todas las veces he perdido. Y no es que es por menso, no es que usted no sabe quién va a ganar, no, yo sí sé quién va a ganar, sino que el programa de ellos no coincide con mi pensamiento. Entonces, los que nos hemos pasado en la vida de la oposición, pero esto le debe pasar a cualquiera de ustedes, debemos ser siempre defensores de la idea de que cualquiera pueda hacer oposición. O sea, nosotros hemos sido víctimas de una idea absurda en Colombia, y es que ser de la oposición es como ser un ciudadano de mala condición, como un tipo sospechoso, como un tipo que no quiere ayudar, y eso es una monstruosidad. En los países civilizados del mundo la oposición es tan respetable como el gobierno. Es que donde no hay oposición lo que hay es dictadura. Entonces, cuando yo veo a fuerzas como estas en oposición, digo, tienen todo el derecho. No estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero bueno, tienen todo el derecho. Y en parte siento como una especie de fresquito, porque el hecho de que tanta gente salga a marchas y a manifestaciones de todos los sectores, por lo menos nos va a aclarar al ver una cosa, que aquí se dijo durante décadas, es que el que sale a la calle a protestar es un indeseable. Resultó que hasta los más encopetados están saliendo a las calles, y eso, digamos, que es un avance en el proceso democrático, aun cuando, repito, yo no estoy de acuerdo con la idea que están defendiendo. Pero hay que defender el derecho a estar en desacuerdo, y el derecho a movilizarse y a reclamar, y a llenar las calles y las plazas. Esa es parte, digamos, del país nuevo que tenemos que construir en este sentido. Y es que, bueno, pongámonos de acuerdo en unas cuantas cosas mínimas, y vamos a dejar de estigmatizar a los que salen a reclamar, el campesino, el obrero, tanta gente que reclama. Que salgan los expresidentes me parece una buena noticia. Repito, así no estoy de acuerdo con ellos. El tema de los procesos anteriores en relación con este proceso de paz. Yo comentaría los procesos anteriores, tanto nacionales como internacionales, primero para ayudar a comprender este fenómeno en el que estamos. Y ayudar a comprender sobre todo que las decisiones de la justicia transicional son primero que todo decisiones políticas. ¿Cómo fue el proceso de paz del Partido Liberal y el Partido Conservador en la década del 50? Eso venían de una matanza feroz. Investiguen sobre eso un poquito y se habla de 300, 400 mil muertos y todo tipo de horrores. Un buen día se sentaron en España, en un balneario, los jefes de los dos partidos, Laureano Gómez y Alberto Lleras, y se pusieron de acuerdo muy rápidamente. Dijeron, bueno, listo, vamos a acabar con esta matanza. La fórmula principal que utilizaron para acabar con la matanza fue decir, vamos a repartirnos el presupuesto por mitad. O sea, un puesto para ti, un puesto para mí. Un contrato para ti, un contrato para mí. En esos días, si usted iba a entrar a trabajar de maestro, no le preguntaban si sabía aritmética o lo que fuera, sino de qué partido es, liberal o conservador. Si no era ninguno de los dos, no podía trabajar. Y si el puesto era para un conservador, no se lo podían dar a un liberal. Ese fue Colombia en esos días. Eso lo llaman el Frente Nacional. Los consejos municipales, el Congreso, mitad liberales y mitad conservadores, y usted no podía ser de ningún otro partido en Colombia. O sea, horrible, ¿no? Pero uno tiene que reconocer una cosa, que eso fue muy antidemocrático, fue una especie de dictadura liberal conservadora. Pero lo cierto es que esa violencia desapareció, es a lo que quiero llamar la atención en este momento. Y que fue importante que desapareciera.
Ahora, fue la impunidad completa. Ningún jefe de esos partidos va a dar a la cárcel. Fue tanta la impunidad que alguno de ustedes podría pensar que esa violencia se la inventaron y que nunca sucedió. Porque no está reconocida, digamos, como un hecho funcional en ninguna parte. E insisto, uno puede escribir libros enteros contra ese acuerdo, pero esa violencia desapareció. Y hicieron una cosa muy importante, que es lo que ya mencioné ahora, del desarme de los espíritus como un complemento de la decisión de no matarse. Entonces se encontraban en un consejo municipal la mitad liberales y la mitad conservadores. El día antes se insultaban de 1000 maneras y se acusaban de los peores crímenes y era verdad. Y el día después esos temas se trataban de una manera diferente. Eso fue importante. Y eso debe servirnos para pensar en las cosas de ahora. Una decisión política generó unos hechos jurídicos, judiciales, etcétera, que llevó a esa situación. El otro caso es el del M-19. ¿Qué hicieron con el M-19? Le aplicaron inicialmente una amnistía, creo que fue, que es un mecanismo mediante el cual, digamos, se resuelve todo el problema sin pasar por la cárcel. Algún juez se atravesó y entonces corrieron y aprobaron también un indulto. No, fue al revés, primero indulto, después amnistía, pero no importa. El punto es que hubo un acuerdo entre toda la clase política colombiana para resolver ese problema del M-19 sin un día de cárcel y en condiciones supremamente fáciles de resolverse y con muy pocos debates. Claro, el que quiera puede escribir un libro contra eso. Se lo aplicaron al M-19 y no a la fuerza pública. Y usted puede escribir 1000 libros contra eso. Bueno, o a favor, lo que quiera. Pero lo que quiero llamarle la atención a ustedes jóvenes es que esa violencia desapareció. Entonces, por eso traigo estas historias para acá. Esa violencia desapareció. Esta violencia también podría desaparecer. No porque no haya debates, va a haber debates. Pero bueno, toca tomar decisiones. Y cada quien tendrá que tomar la decisión que le corresponda. Si está dispuesta o dispuesto a aceptar ciertos hechos que no le gustan, a tragar sapos, como se dice, con el fin de eliminar esa violencia, o si por el contrario no está de acuerdo. Yo soy de los que creo que si pongo en una balanza unas cosas y otras de este proceso, a mi juicio pesa más, digamos, lo positivo que el proceso puede tener, aun cuando, insisto, miren ustedes la paradoja, hay que seguir en la lucha y hay que seguir en la oposición, porque si no, no vamos a resolver los problemas nacionales. ¿Qué otra cosa? Por aquí hay otros, o bueno, terminamos, no sé, ustedes dirán. Sí. Senador Robledo, quiero contarle que hay una gran cantidad de preguntas a nivel nacional. Ahí están todas nuestras sedes. En este momento vamos a darle la oportunidad a las sedes que nos están siguiendo en este momento. Voy a hacer como otro grupo de preguntas. Desde Ibagué nos pregunta el profesor. Sí, yo apunto allí. ¿Es necesaria una reforma tributaria en el post-conflicto si hay récord en los gastos de mantenimiento de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la opinión suya sobre el TLC en el post-conflicto? Nos preguntan desde Pereira. Desde Ordanillo, los jefes de las FARC pueden garantizar que todos los militantes se someterán al proceso de paz, o estos seguirán con sus delitos de forma independiente. ¿Qué opina el plebiscito? ¿Es viable? El senador Robledo de Pereira lo dijo en su conferencia. ¿Es viable qué? Que si es viable el plebiscito. Bueno, dejemos ahí. Bueno. O sea, uno puede
ponerse de acuerdo en que Colombia necesite una reforma tributaria. Hubiera o no posconflicto. Porque uno puede demostrar, por ejemplo, que las tasas de tributación en Colombia son bajas, etc. Y ese es un debate. Pero digamos que en principio uno puede decir, sí, se necesita una reforma tributaria. Pero el debate es cómo, ¿cuál reforma tributaria? Y ese es el debate que ya empezó además en Colombia. ¿Cuál reforma tributaria? La que Santos quiere, ¿cuál es? IVA a la lata. Medidas contra la clase media a la lata. Eximir a los super recontrapoderosos. Nosotros decimos no puede ser. No puede ser primero porque es más sufrimiento para el ciudadano. Yo les doy este dato. Busquen ustedes la señora más pobre de Bogotá. Y esa señora, cualquier artículo de aseo que compre, paga 16% de IVA. Que es lo mismo que paga la señora más adinerada de Bogotá. 16% de IVA. Eso no es democrático. Porque las tasas de tributación, para que sean democráticas, deben ser desiguales dependiendo de la riqueza de las personas. En eso consiste la democracia tributaria. Consiste en que haya una cosa que llaman la progresividad. 16%. La telefonía celular prepago paga 20% de impuesto. O sea, cuando uno de ustedes compra una tarjeta de 1.000 pesos, 200 pesos son impuestos. Eso es durísimo. O sea, en Colombia las superempresas, las superganancias de las superempresas no pagan el 20%. O sea que tenemos un sistema tributario inicuo. Y ese sistema tributario inicuo lo quieren empeorar. Por ejemplo, en Colombia hay un poco de bienes de consumo básico que no están gravados. Leche y otras cosas. Los van a gravar. O sea, es quitándole a la gente el pan de la boca. Y ese es el debate que está empezando. Eso pues daría para una charla entera, pero dejémoslo planteado hasta ahí. Entonces, no le podemos aceptar a Santos el cuento de que es que necesitamos la reforma tributaria para el posconflicto. El recorte del gasto militar, lo dije, pero lo voy a repetir. Colombia tiene uno de los gastos militares más altos del mundo. Tenemos un pie de fuerza bastante grande. Y eso vale un montón de plata. Y las armas y todo. ¿Qué es lo que he podido yo leer de lo que está diciendo el gobierno? Porque al final es el gobierno el que va a tomar las decisiones. Digamos que en principio uno podría decir, si desaparece el factor de violencia que causó ese gasto, pues ese gasto puede reducirse, que es lo que todos quisiéramos. Pero eso no es tan mecánico, porque eso tiene una serie de elementos y detalles y habría que ver. Pues si uno de estos se nos vuelve un debate, digamos, largo, una explicación larga en este momento. Pero al punto al que yo sí quiero llegar es este. Se abre la posibilidad de que en algún momento ese gasto desaparezca. O no desaparezca, no, se reduzca. Siempre todos los países tienen un gasto militar y un gasto de policía. Entonces falta ver, pues, en los debates de los próximos años qué termina sucediendo. Ahora, Santos está proponiendo, es que Santos es capaz de cualquier cosa. O proponiendo, no, miren lo que está haciendo Santos. Esto es casi increíble, pero es verdad. Se han aprobado ya 2 leyes. Una tercera la aprobaron y les quedó tal tramitada y entonces la Corte Constitucional les dijo que la tenían que repetir. O sea, vamos a terminar en el corto plazo con 3 leyes que permiten que tropas colombianas se puedan ir a escenarios de guerra internacionales bajo las órdenes de los gringos y los europeos. Esto no se había atrevido a hacerlo nadie en la historia de Colombia. O sea, que algo así como que los muertos que podríamos dejar de tener aquí porque hay proceso de paz, entonces los vamos a ir a poner allá. Esto es inaudito. Y están en eso. Lo ha dicho Santos todo orondo. ¿Qué tiene que hacer un campesino colombiano, un colombiano cualquiera, vestido de militar haciéndose matar en los negocios de los gringos y de los europeos, yo no sé, en África o en Asia o en no sé dónde? Ya aprobaron 2 de las leyes y en estos días aprobaron la tercera. Votos en contra, Polo Democrático Alternativo. En eso coincidieron la Unidad Nacional y el Centro Democrático.
Entonces, esto es una monstruosidad de un calibre, y eso hay que decirlo. Santos, con el proceso de paz, ha ganado capacidad de engaño. O sea, Santos está pudiendo hacer cosas que otros gobiernos no podían hacer. ¿Ustedes creen que en el presidente anterior esto se hubiera podido hacer? Olvídense. La ley de Sidre la intentaron también en el gobierno anterior y no pudieron. Y Santos la hizo, tranquilos, y el país se tragó el sapo. ¿Por qué? Porque Santos es un tipo que con esto del proceso de paz se ha podido cubrir con un manto democrático. Bueno, o hay gente que ha asumido la posición de que como es proceso de paz, aguantemos lo que sea, que es un poco lo que predica que nos van a meter en el posconflicto. Como hay paz, tráguese el sapo que sea. Bueno, TLC y posconflicto, nada va a cambiar, cero. Por el contrario, lo explico antes, los TLCs que están suscritos, ya están suscritos y están haciendo su daño y van a seguir haciendo el daño. En estos días se debe aprobar una resolución que en razón del TLC con Estados Unidos va a permitir inundar a Colombia de alcohol carburante, de etanol, ese etanol que se mezcla con la gasolina. Y eso le va a dar un golpe durísimo a la economía azucarera y panelera y al resto del agro. O sea, eso casi que va a coincidir con la firma de los acuerdos. Pero no solo eso, Santos se fue a Estados Unidos a ese besamanos y esa demagogia que hicieron con Obama. Y entre las cosas que hizo Santos allá, es que se reunió con los jefes de las transnacionales norteamericanas y les dijo que Colombia entraría al TPP. Apréndanse las letricas, TPP. Eso en inglés, ¿qué quiere decir? Trans-Pacific Partnerships. Es un TLC, con otro nombre, no importa. TLC que dice Rudolf Gómez, el exministro de Hacienda, que es de los más furibundos partidarios del libre comercio, que es muy bueno entrar a eso, pero que lo primero que hay que hacer es golpear al azúcar, golpear a los biocombustibles y golpear a la palma. O sea, el cambio en este tema es 0.00. Es más, va a aprovechar el proceso Santos para meternos en el TPP también. Como aprobó en estos meses anteriores un TLC con Corea que va a desbaratar la industria nacional. Y otro TLC que se llama la Alianza del Pacífico, que es tan malo que hasta la Sociedad de Agricultores de Colombia se opuso. Una pregunta que también es muy común. ¿Todos los de las FARC se van a desmovilizar? Yo realmente no sé. Nadie lo sabe. Yo espero que sí. Ojalá así sea, y se supone que es parte del compromiso de ellos hacer esfuerzos porque todos se desmovilicen. Pero podría suceder que alguno no. O sea, ustedes miran en la historia de la violencia liberal conservadora y hubo unos que siguieron en otras cosas. Y ese es parte de los asuntos que habrá que resolver en el posconflicto. Pero el punto es que si el grueso de la organización, de su comandancia, toma la decisión, volvemos a lo mismo, que unas unidades aisladas o algún grupo aislado no tome la decisión, pues eso no quita que se rebaja el nivel de violencia en proporciones inmensas. Y seguramente el Estado podrá manejar con más facilidad a quienes persistan en esas actividades. Y esto es la historia de todos los procesos de paz del mundo. Siempre pueden quedar cabos sueltos, pero eso no lo debe llevar a uno a estar en desacuerdo con el hecho grueso que se está tramitando. Lo otro es el tema del plebiscito. ¿Qué es esto? Dicen los juristas, yo soy arquitecto, pero dicen los juristas que este proceso de paz no tiene que refrendarse mediante el voto ciudadano. O sea que de acuerdo con la Constitución, Santos podría hacer ese acuerdo con las FARC y llevar las modificaciones al Congreso y en el Congreso se toman las decisiones que sea y punto. Digamos, el proceso de paz con el M-19 no se refrendó en las urnas. Pero Santos, cuando empezó el proceso, porque quiso, dijo: yo me comprometo a consultar. ¿Y consultar qué quiere decir? Que la gente vote sí o no en general el acuerdo. O sea, como la política, no los detalles, porque no hay cómo ponerlos en votación, porque sería pues 100 preguntas y no sé qué, y eso se vuelve imposible, eso está bien. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que votarlo. Entonces el gobierno presentó un proyecto de ley para que se dé ese plebiscito.
Los plebiscitos están en la Constitución con unas características y ese proyecto de ley cambia algunas de esas características, o ese acto legislativo cambia unas características. Y eso se ha discutido mucho, si se podían cambiar o no los umbrales y las características. Nosotros hemos respaldado esa idea en el Polo y que hemos dicho que no nos sorprende que una cosa tan particular como esta, tan sui generis como esta, necesite normas especiales para tramitarlo. O sea, esto no está estrictamente dentro del asunto de la justicia transicional, pero es un poco eso. Yo creo que es mejor que nos consulten a que no nos consulten. Ahora, eso está en revisión en la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional podría de pronto decidir que no se hiciera esa consulta, porque ya son las discusiones de los abogados, o que le cambiara ciertas características a esa consulta. Vamos a ver, eso lo vamos a saber en los próximos días. En todo caso, insisto, en nuestro caso pensamos que es mejor que haya consulta a que no haya. Y pensamos que vale la pena votar el sí, como lo he dicho, no porque ese sea un proceso perfecto, donde uno tenga que estar de acuerdo con cada línea, sino porque vamos es por ese desarme. Y ese desarme, les aseguro, es de gran importancia para el futuro de Colombia. Bueno, ahora sí yo creo que terminamos, ¿o qué? Quiero hacer una pregunta, y en este caso es mi pregunta. Sí. Y es para Bogotá principalmente, de salvar las regiones, pero en Bogotá actualmente hay una discusión sobre la posible venta de una empresa insignia para los bogotanos de la ETV. ¿Cuál es su punto de vista frente a esta propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto y decirle a lo que es eso? Sí, ese es un tema diferente, pero bueno, aprovechemos el momento. Yo escribo para La Patria, el periódico de Manizales, una columna desde hace años, he publicado más de 1000. Ahora la tengo cada 15 días. Y ayer precisamente envié por internet esa columna, que se llama algo así como 3 grandes razones en contra de la privatización de la ETV. ¿Cuáles son mis principales argumentos? El principal argumento es que esa empresa no la venden porque sea una mala empresa. O sea, lo mismo de Isagen. No la venden porque sea una mala empresa, un hueso, que estemos encartados con ella, no. La venden es por lo contrario, porque es una buena empresa. Es una buena empresa, eso se puede demostrar hasta la saciedad y es lo que hago en la columna, no voy a entrar en muchos detalles. Digo, primero, está en un sector estratégico. O sea, telecomunicaciones es una cosa importantísima en cualquier parte. Porque decimos, ETV, empresa de teléfonos de Bogotá, pero no es de teléfonos, es de telecomunicaciones. Tiene telefonía local, digamos, telefonía por líneas, local y nacional. Tiene celulares, tiene internet. Tiene todos los juguetes, como se dice, en telecomunicaciones. Y sabemos que ese es un sector que tiene mucho futuro, porque ahí hay grandes desarrollos que se están dando, ¿sí? Entonces, digamos que cuando uno está en un sector que es bueno, vender es como una locura, porque si usted está en un sector bien encartado, dice, bueno, ¿yo cómo me salgo de esto? Pero no es el caso. Segundo, esa es una empresa muy bien dotada. Esa es una empresa que tiene una excelente infraestructura de líneas de cobre, de las viejas, pero que eso no es que sea malo tenerlas, eso es una ventaja y tiene una cosa muy poderosa. Acaba de hacer una inversión muy grande en fibra óptica, que para efectos de televisión, de internet, para todas estas cosas, la pone en el primer nivel tecnológico. Nadie tiene en Bogotá lo que tiene esa compañía en tecnología de ese tipo, que es la clave de cuánta cosa, porque por fibra óptica las cosas corren a una velocidad pues impresionante, que es muy positiva. Está además localizada en Bogotá. Bogotá es el principal mercado del país y ella es muy fuerte en Bogotá, o sea, está muy bien. La empresa es una buena empresa. Esta inversión grande que acaba de hacer en fibra óptica, y esa es una debilidad que tiene la empresa, es que no ha llegado con ella a todo lo que pudiera llegar. Pero ese es un problema, digamos, de una deficiencia
en ventas. Entonces, un buen gerente lo que diría es: tenemos la fibra óptica, tenemos todo esto, estamos en Bogotá, la capital de la República, salgamos a vender eso. Pues a ampliar, digamos, los ingresos de la empresa por la vía de ofrecer una tecnología que nadie tiene. Pero como estamos en el gobierno del doctor Peñalosa, entonces la genialidad es que el gerente, en vez de dedicarse a poner a full esa empresa y mejorarle todo lo que haya que mejorarle, y se puede mejorar muy fácil porque ya tiene, digamos, la estructura para hacerlo, entonces la genialidad es ponerla en venta. Y no solo ponerla en venta, sino ponerse a hablar mal de ella para finalmente deteriorarle el precio. Esta es una de las cosas más graves que está sucediendo. Siempre cuando una persona va a vender algo, pues brega a presentarlo lo mejor que pueda, ¿no? El que va a vender un carro entonces lo lava y no sé, y si le tiene un sumidito se lo arregla, y bueno, brega a embellecerlo para venderlo. Bueno, este personaje, un tipo castellanos que tienen ahí, que lo puso Peñalosa, entonces todo el día habla mal de la empresa y además dice que la compren. En otro país le hablan un proceso, porque obvio que cada vez que él habla mal de la empresa la deteriora, la desvaloriza. Y por último esto, o sea, por razones de fondo no se debe privatizar la empresa. Ahora claro, le van a montar un negocio a unos privados, etcétera, etcétera. Por último es esto, y esto tiene su importancia: esa privatización la tiene que aprobar el Consejo de Bogotá, el Consejo Distrital, pero tiene dos maneras de aprobarse: o porque meten la privatización como la metieron escondida en el plan de desarrollo, pues relativamente escondida en el sentido en que un plan de desarrollo tiene muchas cosas que votarse. Entonces en los planes de desarrollo nada se puede discutir a fondo porque es como una especie de sancocho o de salpicón de cosas. O se puede presentar un proyecto de acuerdo separado para que el Consejo, sin afanes, en un debate de fondo, en un análisis de fondo, tome la decisión. Y claro, como Peñalosa es un vivo, entonces se metió por el primer camino. Eso está por votarse en estos días, entonces hay una movilización muy grande en Bogotá. Hay muchos que estamos pues llamando a que no se privatice la empresa, a que no sigan por ese camino, porque ese es un camino que ya está demostrado, es un desastre. Aquí cuando empezaron las privatizaciones hace no sé cuántos años nos dijeron que esa era una maravilla y que Colombia iba a salir adelante si vendía su patrimonio público. Se ha vendido a menosprecio, nos han tumbado, se han montado unos monopolios privados que atropellan de mil maneras, y estos tipos siguen echando el mismo cuento que nos echaban hace 25 años, como si fuéramos bobos, cuando los hechos pasa lo mismo que con los TLCs. Ya han 25 años diciendo que eso es una maravilla y los hechos dicen que nos va como a los perros en misa, pero lo siguen haciendo. ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque ellos y sus compadres ganan. Ganan. Se embolsillan los platales, hacen mil negocios. Y eso se lo venden a uno como si fuera una maravilla. Ese es el caso de la ETV. Yo creo que terminamos ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge.